Una entrevista preparada especialmente para usted y vamos a hablar de temas de economía. Para eso nos acompaña nuestro buen amigo David Castillo. Él es economista, viene de ACIES. Bienvenido a Telediario al Amanecer. Mucho gusto, Pablo. Mucho gusto también, David. Estamos hablando justamente de la cuesta de enero. Cuéntanos por qué se ha definido así. Bueno, Pablo, esto se define porque los gastos que hacemos a final de año nos van haciendo un valle en nuestros gastos y nuestros ingresos. Muchas veces es motivado porque no planificamos nuestros gastos. Entonces nos desmandamos a final de año y nosotros nos vamos haciendo un agujero en nuestro presupuesto y esto nos lleva a no tener dinero para comenzar el año nuevo y se nos vienen gastos importantes como son los que tienen niños, pues gastos escolares. Entonces esto lo que va haciendo es un valle. Lo llaman así y es un nombre muy acertado porque nos hundimos en nuestras finanzas y después cuesta un poco más ascender y tener ingresos para el próximo año. David, decías una palabra clave, planificar. Muchas veces no planificamos y al final la cuesta de enero, por no planificar, se puede volver la cuesta del año. Por supuesto. Hay que tener mucho cuidado. No, por supuesto. Y la planificación no solo tiene que ser mediática y en los últimos meses, tiene que ser durante todo el año. Porque si nosotros solo planificamos para cada mes, entonces vamos a estar motivados muchos por la emoción y no por la razón. Entonces, ¿tú recomendarías planificar anualmente? Anualmente, totalmente, porque nosotros tenemos gastos cíclicos. Sí. Vemos que en enero, si tenemos estudios, los que estamos en la universidad, tenemos que pagar inscripciones, tenemos que pagar colegiaturas, los que tienen niños igual. Y si tenemos algún gasto de medicinas, pues lo tenemos que hacer también. Imprevistos. Imprevistos. Entonces tenemos algo cíclico. Igual a mediados de año para Semana Santa vamos a hacer gastos de viajes. Entonces esto nos va a ir haciendo picos en nuestros gastos que no están a veces previstos y otros que sí podrían haber estado previstos, pero por no hacer un presupuesto anual y tener ese control de nuestros gastos, vamos a gastar de más y nos vamos a tener que endeudar, que es algo peligroso para nuestras finanzas personales si no es controlado. No es negativo, pero si no se sabe controlar, entonces sí va a ser algo que deteriora nuestras finanzas personales. También reconocer hasta qué punto se puede endeudar uno, ¿no? Cada quien tendrá distintas capacidades para endeudar. Por supuesto. Y salir de la deuda también. Por supuesto, totalmente, porque sabemos que una deuda es un compromiso de devolver lo que nos prestaron, pero también con una tasa de interés. Exacto. Muy bien, vamos a ver algunas tablas para poder entender un poco más de lo que estamos hablando. La primera, y lo decías puntualmente, planificar, una cosa muy importante. Por supuesto. La planificación tiene que ser anual. Yo lo recomiendo anual y no por trimestres o por cada mes. La planificación tiene que tomar en cuenta incluso nuestros gastos superfluos y los necesarios, distinguir eso. Y hacerlo un presupuesto familiar simple. Una hoja lo pueden ustedes partir en 3 partes y yo recomiendo 3 partes y no 2. Porque solo miramos ingresos, listamos todos nuestros ingresos, todos nuestros gastos, pero dentro de nuestros gastos incluimos las deudas que tenemos. Muy bien. Entonces ahí se difumina dentro de nuestros gastos esas deudas que también contraen ciertos intereses y pueden incluso incrementar mucho más en el futuro nuestros gastos. Entonces es importante que nosotros apartemos esa sección para listar aquellos préstamos que tenemos, las tarjetas de crédito, cuál es nuestro monto y también listar en la parte de gastos aquellos gastos necesarios. Hay que volverlo un hábito. Totalmente. Hay que listarlos todos, pero después hay que distinguir en los que son necesarios y los que no son necesarios. Y los que no son necesarios hay que sacrificarlos. Y hay que ver el cuadro de ingresos para ver qué tanto soporta nuestros ingresos, nuestros gastos y evitar endeudarnos. Justamente lo que estás diciendo lo dice esta tabla, ¿no? Priorizar y además reducir gastos que, como tú dices, no son importantes, ¿no? O pueden pasar a un segundo plano. Por supuesto, porque hay personas que gastan de más y gastan en cosas que no necesitan. Y sobre todo a veces por tendencias o por moda, a veces se deja llevar uno publicidad. Hay que tener mucho cuidado. Por supuesto, es lo que te decía al principio. A veces nuestro patrón de consumo está dictado más por la emoción que por la razón. Total. Y la razón viene ligada a nuestros ingresos. ¿Qué tanta capacidad de pago tengo para mis gastos? Y si no tengo esa capacidad de pago, es preferible evitarlo. Porque entonces
nos va a deteriorar mucho más nuestras finanzas, porque nuestros ingresos tienen que pagar las deudas que contraigamos. Y si no las podemos pagar, entonces esto nos va a generar intereses y gastos adicionales. Sí. Entonces nos van a apretar y también va a afectar nuestra salud porque nos va a generar estrés. Y después, bueno, ya sabemos Ok. todo lo que sucede. A ver, David, aquí tenemos consumo responsable y también implicar a los demás. ¿Cómo podríamos definir esto? Mira, el consumo responsable va ligado a eso de necesario y no necesario. Sí. ¿Implicar a los demás? Implicar a los demás, pues hay que, vemos que a veces el salario mínimo pues no ayuda a No cubrir cubre las todo. necesidades y tal vez la familia solo la sostiene el papá o la mamá y solo un salario no alcanza. Entonces hay que involucrar al resto de la familia y aquellos hijos que ya están en la universidad o que ya son mayores de edad pues puedan trabajar y puedan aportar a ese ingreso familiar, porque lo que hay que robustecer es el ingreso familiar. Esa columna de ingresos es lo que debemos de fortalecer, más que fortalecer e incrementar nuestros gastos. Ya. Entonces, que en casa todos puedan colaborar. Exactamente. Ese sería el ideal. Exactamente, y los padres de familia deben de involucrar a los hijos mayores que están trabajando a que contribuyan en casa, porque a veces los papás de uno pues no le exigen a uno el aporte porque está comenzando a uno a trabajar y a tener sus propios ingresos, pero a veces la situación económica de ciertas personas no lo permite. Entonces todos se tienen que involucrar. Y además crea conciencia en los jóvenes, ¿no? Porque no es lo mismo que te digan, bueno, ganate tu dinero y gastátelo como sea, ganate tu dinero pero ayuda en la casa. Por supuesto. Y le estarían inculcando un consumo responsable. Exactamente. Porque se involucran en los gastos de la familia y ven en verdad el sacrificio de los papás Lo que cuestan las y cosas. lo que cuestan las cosas. Excelente. Entonces vamos a tener incluso hasta mejores ciudadanos responsables en cuanto al consumo. Muy bien, una nueva tabla en pantalla, pagar en efectivo y también control en las rebajas. Últimamente se ha hablado que ya casi nadie maneja el efectivo, se paga con plástico. Cuéntanos un poco por qué la importancia de pagar en efectivo. Mira, ahora es una tendencia a cierto punto muy buena de que exista ya no el efectivo, incluso por los robos o que en nuestro país somos muy propensos. Pero hay un peligro si no tenemos control en cuanto al consumo con tarjeta de débito o crédito, porque visualmente no vemos que nos bajan nuestros ingresos. Vemos algo, nos gusta, sí, tengo dinero, compro. Todavía me alcanza. Pero ahí no estamos visualizando si ya nuestros ingresos no existen para soportar nuestros gastos, pero en cambio el efectivo sí. Sí. Si tú tienes 100 quetzales, te lo gastas hoy, ya no tenés para el día. Entonces ves que se te acabó el dinero, entonces ya no compras más. Pero si tenés una tarjeta donde no estás viendo tu monto de ingresos que va reduciéndose, tiende uno a gastar mucho más. Porque no mira. Sí, no mira el totalmente. fondo. Recuerdo yo a veces prefería esconder la tarjeta un tiempo para no caer en esto que nos dices. Ahora, el control de las rebajas, ¿a qué se refiere? Mira, el control de las rebajas es porque a veces vemos que hay ofertas. Y eso también es cíclico. Hay ofertas de mediados de año, ahorita para lo que es los útiles escolares, después viene para lo que es vacaciones de medio año, finales de año. Pero hay que tener control de esas rebajas porque a veces son rebajas engañosas. Y lo hemos visto mucho últimamente. Y por eso hay que ver siempre los precios periódicamente durante el año, porque uno se va a detectar que incrementan el precio ciertos comercios meses antes y después dicen que redujo. Pero Y si lo dejan. vamos viendo los precios como iniciaron en el año, vamos a ver que es exactamente lo mismo. Yeah. Y a veces no es un consumo real. Y si es de temporada, entonces va a haber muchas ofertas, pero como es de temporada es donde más ganan los comercios. Ya. Entonces hay que comprar fuera de temporada. Fuera de temporada. Porque es donde incluso la rebaja es real, porque el stock en los estantes de los comercios tiene que ir saliendo, porque no es conveniente para una empresa tener mucho stock Exacto. de inventario. Entonces la recomendación sería realizar ese sondeo, por ejemplo, como tú dices, planificar anualmente un sondeo de ir viendo los precios, para detectar si la oferta es válida o no. Totalmente, porque si no tenemos ese control, vemos que hay oferta y nos vamos a comprarlo. Sí. Pero entonces ahí vamos a gastar incluso hasta de más, si no tenemos ese control.
Muy bien. David, te agradecemos mucho tu compañía y también todos estos consejos. Sabemos que las familias guatemaltecas seguramente los van a tomar. La economía es algo que nos involucra a todos. Así que esperamos que tome de verdad estos consejos de David Castillo, economista que nos ha acompañado hoy. Muchas gracias. ¿Algún último consejo que quisieras dar? Sí, un último consejo sería incluso la planificación del gasto de los ingresos futuros, le llamo yo. Para aquellos que tienen un empleo formal, lo que es el aguinaldo y el bono 14, saberlo utilizar. El bono 14 pueden ahorrarlo para los gastos de final de año, para diciembre, y el aguinaldo que les dan a finales de año, utilizarlo para enero. Excelente. Y con eso vamos a evitar la cuesta de enero en una menor medida. No es lo mismo gastarte el aguinaldo en regalitos de Navidad que tenerlo en enero cuando realmente llega la cuesta. Exactamente. David, te esperamos la próxima semana para seguir hablando de temas de economía. Sí. Perfecto. Excelente.